Vamos a comenzar este mensaje orando, hermanos. Padre Santo, Dios de toda misericordia y majestad, en este día yo te doy gracias, oh Dios Padre Santo, por la oportunidad, por el honor y el privilegio de poder compartir tu palabra a todos aquellos que quieren oír, Señor. Te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, y que esta palabra, Señor, que este mensaje toque el corazón de todos aquellos que escuchen, Señor, de todos aquellos que han sido llamados por ti, oh Dios Padre Santo, desde antes de la fundación del mundo, para que sus espíritus se despierten. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la tentación. La tentación es la instigación y estímulo que induce el deseo de algo. En el área espiritual es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es la manifestación y el susurro del pecado que mora en nosotros para creer que nada pasará si materializamos el deseo de algo que sabemos que nos hará daño y nos separará de la voluntad de Dios. La tentación nos anima a pecar con el argumento que tendremos algo mejor, que seremos más grandes, que tendremos lo que queremos. La tentación siempre llegará a ofrecernos aquello que en nuestra carne podemos llegar a desear si no tenemos una convicción y una firmeza en la palabra del Señor. Pero debemos diferenciar entre tentación, gustos y pruebas. Son tres cosas totalmente diferentes. Todos y cada uno de nosotros tenemos gustos. En ocasiones compartimos gustos por condiciones de cultura, por cuestiones de nación, de idioma, de familia, etc. Es muy común escuchar frases como, ay, es que estuve tentado a comerme ese postre, o estuve tentado a pecar comiéndome otra porción, pero eso ni es tentación ni es pecado. Simplemente es un gusto gastronómico, hambre o un deseo de comer un alimento que realmente nos atrae al paladar. No hay condenación en los gustos, sin embargo, quiero tocar esto, debemos tener en cuenta que por nuestras libertades gastronómicas no podemos hacer que un hermano peque. No voy a meterme en ese tema en este mensaje, pero sí quiero que en la tranquilidad de su casa, mi amigo, mi amiga, leas el libro de Romanos capítulo 14. Ahora vemos, dentro de la palabra de Dios existen dos tipos de pruebas. Uno, la primera, es cuando Dios pone a prueba a su pueblo. En Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la segunda es cuando Dios quiere demostrar su fidelidad, su amor y su cuidado de nosotros. En Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice la palabra del Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las pruebas siempre tendrán como fin el crecimiento espiritual de los creyentes. La palabra tentación no aparece en el Antiguo Testamento ni una sola vez. Y la palabra tentado existe una sola vez en el Antiguo Testamento y habla acerca de las veces que el pueblo de Israel ha provocado la ira de Dios. En Números capítulo 14 versículo 1 comienza con esta manifestación de un pueblo rebelde, de un pueblo orgulloso y desagradecido. Solamente el título de este pasaje es Los israelitas se rebelan contra Jehová. Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, su hermano, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y sabemos que Moisés oró al Señor y le pidió no tener en cuenta nuevamente la rebelión de ese pueblo y el pecado de ese pueblo desagradecido, que aunque era suyo, era un pueblo lleno de prejuicios, de quejas, que aun cuando habían visto su gloria, seguían pensando que su vida anterior como esclavos en Egipto era mejor que su nuevo viaje a una tierra que Dios les había prometido. Pero vamos al versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado.
Ahí el Señor le está contestando a Moisés en su oración. Conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. El fin de la tentación no traerá nada bueno, amigos. En este pasaje vemos cómo la tentación del hombre provocó la ira de Dios hacia su pueblo. La fuente de toda tentación es la búsqueda de la desobediencia, el crecimiento del orgullo, las falsas y mentirosas expectativas, el placer temporal de la carne, de la avaricia, de la ambición por el poder, el dinero o de la posesión y satisfacción de nuestra naturaleza caída. Pero vamos al principio, al primer registro fructuoso de tentación. ¿Qué quiere decir esto? El primer registro de tentación que provocó un fruto. ¿Cuál fue? El pecado. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ojalá tengan muy en cuenta esta parte. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás siempre ha utilizado la misma técnica para que el hombre caiga en tentación y peque en contra de Dios: la mentira. Como lo dice Juan capítulo 8 versículo 44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no hace énfasis en las bendiciones que Dios nos ha dado, siempre nos mostrará lo que no tenemos. Teniendo todos los árboles que Dios les había dado, le mostró a Eva el que no podía tener. Pero no por capricho del Señor, su mandamiento estaba dado para que no murieran, era una advertencia de vida. Génesis capítulo 2 versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenían todos los árboles, ninguno de ellos les era prohibido. ¿Cuántos árboles frutales podrían existir en el huerto? Cientos. Y de todos ellos podían comer. Era más lo permitido que lo prohibido. De todo árbol podrás comer, pero siempre, como padre de mentira, su estrategia es la misma y hasta el día de hoy: mentir, hasta el punto incluso de hacer a Dios mentiroso. Versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero ¿qué dijo Satanás? ¿Que Dios te dijo eso? No moriréis. Satanás llega al punto de mentir, a tal punto que hace a Dios mentiroso. Toda tentación trata de desviar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pero gracias a Dios que dentro de su palabra nos dejó un claro ejemplo de qué debemos hacer y cómo debemos actuar frente a la tentación. La tentación de Jesús es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Aparece en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. En el libro de Juan no se hace mención a la tentación del Señor Jesús, pero solamente en Mateo y Lucas se ahonda en el evento que nuestro Señor Jesús pasó después de ayunar 40 días y 40 noches. En Marcos solamente se menciona que el Señor fue tentado en 2 versículos, Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Mateo sí nos indica que después de ser bautizado el Señor, llegó lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto con un solo propósito. Mateo capítulo 4 versículo 1, para ser tentado por el diablo. ¿Y es que acaso el Señor debía ser tentado?
¿Acaso Dios duda sobre la soberanía de su Hijo, sobre su santidad, sobre su voluntad, sobre su poder? En manera alguna, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús y el Padre uno solo son. Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan capítulo 10, versículo 29 al 30 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿O será que Dios en su infinita misericordia lo que quería era dejar dentro de su palabra un indicio claro para cada uno de nosotros de cómo se debía actuar frente a las insinuaciones del diablo? Pues sí, porque las tentaciones de Jesús siguen tres pautas comunes para todas las personas. La primera tentación se refiere a los deseos de la carne, Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 4. Nuestro Señor tuvo hambre y el diablo le tentó para que convirtiera las piedras en pan, pero el Señor muy sabiamente le responde con la escritura, citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación se refiere al orgullo personal. Si eres el Hijo de Dios, Mateo capítulo 4, versículo del 5 al 7. A nosotros los hombres nos gustan los títulos, nos gustan las etiquetas. Los títulos y los cargos hacen que el hombre se vuelva altivo y egocéntrico. Satanás quiso, por medio del reconocimiento del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, manipular su santidad. Y he aquí el diablo utilizó de manera astuta dos versículos de la Escritura, del Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano, y déjeme preguntarle, ¿alguien le ha citado a usted algún versículo de la palabra de Dios para cubrir su pecado? Cierro el paréntesis. Satanás usa la palabra de Dios para tergiversar la protección de Dios con la tentación a Dios. Él sabía que el Señor al saltar de un pináculo estaría atentando contra su propia vida y le dice que lo hiciera porque Dios le cuidaría. Pero el Señor responde de nuevo con la escritura, afirmando que Dios es soberano y el hombre no puede ni debe tentar al Señor, declarando lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, no tentarás a Jehová vuestro Dios, afirmando que no solamente está mal, sino que él mismo, siendo el Hijo de Dios, no debía abusar de sus propios poderes. La tercera tentación se refiere a la codicia de los ojos, Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 10. Y que se podía alcanzar algún camino rápido para ser el rey del mundo, pasando por alto la crucifixión y la muerte, las que había venido a cumplir nuestro Señor y que habían sido profetizadas desde el principio de los tiempos. Pero ese era el camino más rápido para ser el rey del mundo. El diablo ya tenía el control sobre los reinos del mundo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora Satanás estaba dispuesto a dárselo todo a Cristo a cambio de que el Hijo de Dios se arrodillare y le adorare. El Creador adorando la creación. Esto es idolatría. El Creador adorando aquello que Él mismo creó. Porque sí, hermanos, aunque muchas personas le han dado a Satanás poderes sobrenaturales, Él también, al igual que tú y que yo, es creación de Dios. Sin embargo, el solo pensamiento casi hace que la naturaleza divina del Señor se estremezca ante semejante concepto y le responde tajantemente: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y entonces Satanás le dejó, y en Lucas dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué dice por un tiempo? Porque más adelante Satanás vendría nuevamente a tentar al Señor. Pero eso es algo en el cual no nos vamos a meter en esta enseñanza. Este pasaje es la enseñanza maestra de cómo debemos resistir las tentaciones, así como está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Pero mi hermano, no le tenga miedo a las tentaciones.
No llegará a usted nada que el mismo Dios de salvación sepa que puede ser más grande que su conocimiento o que su madurez en la palabra, y el Señor así lo prometió. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Eso quiere decir que los hijos de Dios no serán tentados? Mi hermano, la respuesta es no. Le quiero decir algo: que las tentaciones serán más frecuentes para los hijos de Dios porque nosotros somos realmente la amenaza para el dueño de este mundo. La iglesia del Señor es la que diariamente tumba las puertas del Hades y penetra en ese reino de pecado, de muerte y de perdición, y liberta a los oprimidos y saca a los esclavos y los lleva a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. No debemos tener miedo a las fuerzas de este mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, dice Mateo capítulo 16 versículo 18. Las fuerzas del mal vienen a nosotros con un sinnúmero de tentaciones, pero todas tienen las mismas tres cosas fundamentales: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo del hombre. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestros corazones y mentes con la verdad. La armadura de un soldado cristiano en la batalla espiritual de la vida solo incluye un arma ofensiva: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conocer la Biblia íntimamente pondrá la espada en nuestras manos y nos permitirá ser victoriosos sobre las tentaciones. Con esto termino. En manera alguna, nuestro Señor nos dijo o enseñó que en la tentación peleáramos contra Satanás. De plano, quiero decirle, mi querido amigo y amiga que está escuchando este mensaje, que si usted no tiene a Cristo y dentro de usted no mora el Espíritu de Dios, en esa pelea está perdido. Está por su cuenta. Debemos hacer frente a las tentaciones soportados en aquel que siempre le venció, y Jesús nos enseñó que siempre que venga la tentación debemos declarar, enunciar y decir con firmeza lo que la palabra de Dios dice, no lo que pensamos o lo que vemos o lo que la gente comúnmente diga. La palabra de Dios hará que la tentación desaparezca. El conocimiento en su palabra será nuestro único escudo. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, Dios de toda gloria y majestad, en este día yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra no puede ser más clara y transparente, no puede ser más sencilla de comprender, Señor. Yo te doy gracias por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que esta palabra penetre en sus corazones, como dice tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de los corazones. Que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones y crezca y dé fruto al 100, al 60 y al 30. Padre Santo, aquellas personas que no se hayan convertido a ti, Señor, que en este momento reconozcan delante de ti, Señor, que son pecadores y que puedan ver una esperanza, porque sin ti no tenemos esperanza, Señor. Dice tu palabra: apartaos de mí o separados de mí, nada podéis hacer. Yo te doy gracias, Señor, y oro por todos los que están escuchando este mensaje. Oro por todo tu pueblo y por tu iglesia, oh Dios Padre Santo. Bendícelos y bendice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria.
Amén.